Aprendizaje y memoria, por Cristian Castillo Dorantes. Bases neurobiológicas del aprendizaje y la memoria. Se denomina aprendizaje al proceso a través del cual las experiencias modifican nuestro sistema nervioso y nuestra conducta. Dichos cambios se conocen como recuerdos. La capacidad de aprender nos permite desarrollar conductas que se adapten a un entorno en constante cambio. El aprendizaje perceptivo es la capacidad para aprender a reconocer estímulos que ya han sido percibidos antes. Este aprendizaje aporta la capacidad de identificar, catalogar objetos y situaciones. Se lleva a cabo mediante cambios en la corteza sensorial asociativa. Aprender a reconocer estímulos visuales complejos implica cambios en la corteza visual de asociación. Aprender a reconocer estímulos auditivos complejos implica cambios en la corteza auditiva de asociación. El aprendizaje estímulo-respuesta es la capacidad de aprender a ejecutar una conducta determinada cuando se presenta un estímulo determinado. Incluye dos categorías principales de aprendizaje: condicionamiento clásico y condicionamiento instrumental. Condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje en la cual un estímulo sin importancia adquiere las propiedades de uno importante. Implica la asociación entre dos estímulos. Una respuesta automática que no necesita entrenamiento se denomina respuesta incondicionada, como por ejemplo parpadear después de que nos soplan en un ojo. El estímulo que la produce será un estímulo incondicionado, como por ejemplo el soplo en el ojo. Después de un entrenamiento, se puede asociar la respuesta incondicionada a un estímulo neutro, de manera que ésta pueda presentarse sin necesidad del estímulo incondicionado. El parpadeo será ahora la respuesta condicionada, y el estímulo que antes era neutro será el estímulo condicionado. El condicionamiento clásico produce cambios en el encéfalo. Supongamos que el estímulo incondicionado del ejemplo anterior, que en este caso sería el soplo, es detectado por un conjunto de neuronas del sistema somatosensorial, y el estímulo condicionado, supongamos que es un sonido, es detectado por un conjunto de neuronas del sistema auditivo. Además, la respuesta, que en este caso es el parpadeo, es controlada por un conjunto de neuronas del sistema motor. Ahora bien, al presentarse un tono no hay ninguna reacción debido a que la sinapsis que conecta al conjunto de neuronas sensibles al tono con la del sistema motor son débiles. Sin embargo, al presentar un soplo de aire al ojo, este parpadea, lo cual ocurre debido a que existe de manera natural una fuerte sinapsis entre el conjunto de neuronas somatosensoriales y las neuronas que ocasionan el parpadeo. Establecer el condicionamiento clásico implica presentar el tono y casi inmediatamente después el soplo de aire. Después de repetir varias veces el emparejamiento de estímulos, ya no será necesario el soplo, ya que el sonido producirá por sí mismo el parpadeo. ¿Por qué la experiencia cambia las neuronas de manera que provoca cambios en la conducta? Bueno, el principio de Hebb nos dice que si se activa repetidamente una sinapsis al mismo tiempo que la neurona postsináptica emite potenciales de acción, habrá una serie de cambios en la neuroquímica de la sinapsis que la reforzarán. El condicionamiento instrumental implica conductas que se han aprendido y supone una asociación entre un estímulo y una respuesta. Cuando a una conducta le siguen consecuencias favorables, suele darse con mayor frecuencia. Cuando le siguen consecuencias desfavorables, suele realizarse con menor frecuencia. Se alude a las consecuencias favorables como estímulos reforzantes y a las consecuencias desfavorables como estímulos punitivos. El refuerzo produce cambios en el sistema nervioso de un animal que aumentan la probabilidad de que un determinado estímulo induzca una determinada respuesta. Por su parte, el aprendizaje motor es el establecimiento de cambios en los sistemas motores. No puede darse sin la guía sensorial del entorno. Plasticidad sináptica. La estimulación eléctrica de circuitos de la formación hipocampal puede derivar en cambios sinápticos a largo plazo, que parecen ser los responsables del aprendizaje. La estimulación eléctrica de alta intensidad de los axones que conducen información de la corteza entorrinal a la circunvolución dentada ocasiona un aumento a largo plazo en la magnitud de los potenciales excitatorios en las neuronas postsinápticas. A esto se le denomina potenciación a largo plazo, la cual se puede apreciar en la siguiente lámina.
Las aferencias y eferencias neocorticales principales de la formación hipocampal se conducen a través de la corteza entorrinal. Las neuronas de dicha corteza transmiten la información aferente a las células granulosas de la circunvolución dentada, mediante un haz de axones llamados vía perforante. Estas neuronas luego envían axones al campo CA3 del hipocampo. Los terminales de las fibras procedentes de la circunvolución dentada hacen sinapsis con espinas dendríticas de las células piramidales del campo CA3. Es justo en esas espinas donde ocurren los cambios estructurales y bioquímicos responsables de la potenciación a largo plazo. Axones de las células piramidales de CA3 se ramifican en dos direcciones. Una termina en el campo CA1 adyacente, donde forma sinapsis con las espinas dendríticas de otras células piramidales. La otra viaja a través del trígono cerebral hacia estructuras del prosencéfalo basal. Otro sistema de axones conecta las células piramidales de CA1 de un hemisferio cerebral con las correspondientes del otro. Las células piramidales de CA1 constituyen la principal fuente de eferencias del hipocampo. Envían axones a neuronas del complejo subicular, cuyos axones proyectan a su vez desde la formación hipocampal a la corteza entorrinal y también al prosencéfalo basal a través de la fimbria. El receptor NMDA se encuentra en la formación hipocampal, especialmente en el campo CA1, y desempeña una función primordial en la potenciación a largo plazo. Es un receptor ionotrópico especializado para el glutamato que controla un canal de calcio habitualmente bloqueado por iones de magnesio. Está implicado en la potenciación a largo plazo. En mamíferos con un encéfalo grande y complejo, el reconocimiento visual de los objetos se realiza mediante circuitos neuronales de la corteza visual asociativa. Dentro de la corteza visual primaria, módulos individuales de neuronas analizan la información que procede de regiones delimitadas de la escena visual referentes a movimiento, orientación, color, disparidad binocular y frecuencia espacial. La información sobre cada uno de estos atributos se recoge en subregiones de la corteza extraestriada, la cual rodea a la corteza visual primaria. Hay regiones específicas dedicadas a analizar la forma, el color y el movimiento. Una vez analizados los atributos específicos de la escena visual, las subregiones de la corteza extraestriada envían el resultado de su análisis al siguiente nivel, de la corteza visual de asociación. El segundo nivel de la corteza visual asociativa se divide en dos corrientes: la corriente ventral, implicada en el reconocimiento de objetos y que comienza en la corteza extraestriada y sigue su curso en dirección ventral hacia la corteza ventral inferior, y la corteza dorsal, que participa en la percepción de la localización de los objetos, se inicia en la corteza extraestriada del lóbulo occipital, pero continúa en dirección dorsal hacia la corteza parietal posterior. La corriente ventral tiene que ver con el qué de la información visual. La corriente dorsal tiene que ver con el dónde. Algunas neuronas de la corteza temporal inferior presentan una notable especificidad en las características de sus respuestas, lo que sugiere que forman parte de circuitos que detectan la presencia de estímulos específicos. Memoria perceptiva a corto plazo. Se le denomina así a la memoria de un estímulo que acaba de percibirse. El reconocimiento de un estímulo tiene lugar cuando las aferencias sensoriales activan circuitos neuronales. La memoria a corto plazo de un estímulo implica la actividad de estos circuitos, u otros circuitos activados por ellos, actividad que continúa incluso después de que el estímulo haya desaparecido. El núcleo central de la amígdala desempeña un importante papel organizando un patrón de respuestas emocionales, tanto aprendidas como no aprendidas, provocadas por los estímulos aversivos. Al activarse este núcleo, sus conexiones eferentes con otras regiones cerebrales desencadenan varias respuestas comportamentales, neurovegetativas y endocrinas, provocadas por los estímulos aversivos. El condicionamiento instrumental comporta el fortalecimiento de conexiones entre circuitos neurales que detectan estímulos y circuitos neurales que producen respuestas. Parece ser que los ganglios basales son una de las sedes donde ocurren estos cambios, especialmente aquellos que tienen que ver con los cambios responsables del aprendizaje de conductas automatizadas y rutinarias.
Los ganglios basales reciben desde la neocorteza información sensorial e información sobre la planificación de movimientos. En el refuerzo pueden estar implicados varios neurotransmisores, sin embargo, la dopamina es particularmente importante. Los cuerpos celulares del principal sistema de neuronas dopaminérgicas se localizan en el área tegmental ventral. Sus axones proyectan al núcleo accumbens, la corteza prefrontal y la amígdala. La dopamina induce plasticidad sináptica al facilitar la potenciación asociativa a largo plazo. El daño cerebral puede producir amnesia anterógrada, la cual consiste en la incapacidad de recordar acontecimientos que han sucedido después de que ocurriera el daño en cuestión, aunque la memoria a corto plazo, como la necesaria para mantener una conversación, permanece mayoritariamente intacta. Este tipo de amnesia abarca varios años, pero pueden permanecer recuerdos del pasado remoto. Los investigadores consideran que la causa fundamental de la amnesia anterógrada es el daño de la formación hipocampal o de sus aferencias y eferencias. La anoxia temporal, que es la falta de oxígeno en las células cerebrales, afecta al campo CA1, dada su alta concentración de receptores NMDA, y produce amnesia anterógrada, más no retrógrada. El síndrome de Korsakoff se debe aparentemente al daño de los cuerpos mamilares, los cuales reciben aferencias de la formación hipocampal a través del trígono cerebral y las proyectan al tálamo anterior. Lesiones traumáticas o quirúrgicas del trígono cerebral, de los cuerpos mamilares o de las conexiones entre estos y el tálamo anterior producen de igual forma amnesia anterógrada. La lesión del lóbulo temporal medial afecta a la memoria espacial. Los déficits más pronunciados son los que ocasionan las lesiones bilaterales, pero el daño del hemisferio derecho perjudica asimismo el rendimiento. Estudios de neuroimagen han demostrado que la ejecución de tareas espaciales aumenta la actividad en la formación hipocampal derecha.